Soy Jorge Andrés Rosero Narváez, presidente de primer año de Anestesiología de la Universidad de Antioquia. Y hoy les presentaré en este gran seminario el tema llamado Adulto con apnea obstructiva del sueño programado para cirugía no cardíaca. Les agradezco a ustedes su asistencia y también al doctor Luis Alexander García, quien fue mi tutor en el desarrollo de esta conferencia. Bueno, la charla la dividimos en dos secciones. En primer lugar, hablaremos de unas generalidades. Voy a apagar la cámara para... Listo, ya, unas generalidades de la apnea obstructiva del sueño. Y en segundo, hablaremos de unas consideraciones perioperatorias, tanto desde la evaluación preoperatoria como el manejo intra y el postoperatorio. Vamos en primer lugar con la primera sección. Bueno, vamos a hablar una breve reseña histórica. En primer lugar, el famoso escritor Charles Dickens en 1835 publicó su primera novela titulada Los papeles póstumos del Club Pickwick. Aquí se incluía un personaje, un muchacho obeso que era propenso a la somnolencia diurna excesiva. Partiendo de esto, en 1918, Sir William Osler acuñó el término pickwickiano para hacer referencia a estos pacientes que sufrían de obesidad y de sueño constante. Más adelante, Burwell y colaboradores publicaron en 1956 el primer reporte de casos de uno de estos pacientes, adicionándole también la importancia que tenía la hipoventilación pulmonar. En 1960, Werner de Gerardi, un internista del Hospital de Heidelberg en Alemania, realizó el primer registro polisomnográfico de uno de estos pacientes. Y en 1962, Drachman y Gumit identificaron que además estos pacientes que ellos trataban cursaban con apneas, hipoxemia, bradicardia alternante con taquicardia e hipercapnia. Más adelante, en 1969, Richard Young y W. Kuhl demostraron que todo este cuadro clínico tenía una estrecha relación con la obstrucción de la vía aérea superior durante el sueño. Y en 1972, en el simposio de Rimini en Italia, se acuñó el término de apnea obstructiva del sueño y se definieron por primera vez los patrones central, obstructivo y mixto, dando a entender que esta patología en realidad era una miscelánea de cuadros clínicos que eran parecidos pero con algunas variaciones. Ya más ya en una época más moderna, por así decirlo, en 1981, Sullivan y colaboradores reportaron por primera vez dos resultados beneficiosos que se obtenían con la terapia CPAP o de presión positiva de las vías aéreas. Respecto a su definición, esta es una afección causada por episodios repetidos de colapso y obstrucción de las vías respiratorias superiores durante el sueño, que se asocian o no con desaturación y que generan un sueño fragmentado. Respecto a la nomenclatura específica, a lo largo de los años se le ha dicho esta enfermedad de distintas maneras, siendo actualmente la de mayor uso en nuestro medio la de SAOS o síndrome de apnea o hipopnea obstructiva del sueño. Sin embargo, en el 2021, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, CEPAR, publicó el documento internacional de consenso sobre apnea obstructiva del sueño. Aquí recomendaron eliminar los términos síndrome e hipopnea, simplificando la denominación apnea obstructiva del sueño, ya que llamarlo síndrome a esta condición ya, digamos, también definida, lo consideraron anticuado. Por lo tanto, a lo largo de la charla me referiré a esta enfermedad como AOS. Bueno, siendo por definición, esto es una enfermedad que es de diagnóstico polisomnográfico y la polisomnografía nos arrojará un resultado en un índice de apneas o hipopneas, que es la cantidad de episodios de apneas o hipopneas que se presentan por hora de estudio. Entonces, una persona por definición tendrá AOS si presenta un índice de apneas y hipopneas mayor o igual a 15 episodios por hora, predominantemente obstructivos, o 2. Si tiene este índice, un IA, mayor o igual a 5 episodios por hora, pero acompañado de uno o más de los siguientes factores o síntomas, que son la excesiva somnolencia diurna, un sueño no reparador, un cansancio excesivo, deterioro de la calidad de vida relacionado con el sueño, pero que no sean justificables por otras causas.
Respecto a su epidemiología, veremos que hasta el 50% de los pacientes con obesidad tienen AOS y el 70% de pacientes con AOS tienen obesidad. ¿Qué nos dice eso? Que son dos enfermedades o condiciones que tienen una estrecha relación. Vamos a ver cómo. Dicho esto, haciendo una breve separación por sexos, veremos que los hombres tienen una prevalencia mayor de esta condición y que esto aumenta con la edad. Tanto así que entre el 17 y hasta el 20% de los pacientes masculinos entre 50 y 70 años tienen AOS, y en las mujeres entre el 9 y el 10% en el mismo rango de edad también lo van a tener. Respecto a nivel mundial, se estima que hasta el 20% de los adultos tienen al menos un cuadro de apnea obstructiva del sueño leve y el 80% de estos van a permanecer sin diagnosticar. Respecto a Colombia, se estima que la incidencia de trastornos del sueño ronda el 27%, y en el año de 2016 se realizó en las ciudades de Bogotá, Bucaramanga y Santa Marta un estudio que buscó estimar la prevalencia global de alto riesgo de AOS, encontrando que se sitúa alrededor del 19%. Lastimosamente, en nuestro medio no se tienen de muchos más estudios sobre esta condición. Respecto a los fenotipos fisiopatológicos, tenemos que, en primer lugar, la base fundamental y mayoritaria de esta enfermedad es que el estado de vigilia nos genera una activación neuronal de los músculos dilatadores de la vía aérea, y en el sueño esta activación o la respuesta muscular se va a perder. Esa es la base fundamental. Pero existe una buena, alrededor de 2/3 de los pacientes con AOS van a tener otros rasgos adicionales fenotípicos que contribuirán a la patogénesis de la enfermedad, siendo principalmente 4. En primer lugar, tenemos el de deterioro anatómico de las vías respiratorias superiores, que digamos es el fenotipo clásico, que es el de los pacientes obesos, que tienen ya una vía aérea superior colapsable, principalmente por el depósito de tejido adiposo en las estructuras del cuello y en los músculos del cuello. También, estos pacientes por su obesidad tendrán un menor volumen pulmonar. Esto que me genera que haya una menor tracción pulmonar de la vía aérea superior, que es lo que a su vez también ayuda a mantener la luz permeable. Y también veremos que pueden tener alteraciones de estructuras específicas, como es una lengua grande, un mioides inferior, una úvula grande, etc. En segundo lugar, tenemos los pacientes con una alta ganancia de bucle. Ellos presentan, en resumen, una respuesta inestable o exagerada a cambios muy leves de la presión parcial de CO2 durante la noche. Esto genera que ante estos cambios leves hay una respuesta ventilatoria exagerada, habiendo una alternancia entre hiperventilación y apnea recurrente cíclica. Sin embargo, estos pacientes, ya que es un problema más funcional, tienen un menor grado de alteración de las estructuras anatómicas, y también se mira en sujetos que no son en sí obesos. En tercero, tenemos el bajo umbral de excitación respiratoria, en el cual también ante cambios muy leves de la presión parcial de CO2, veremos que se presentan una exacerbación de despertares corticales ante estos estímulos menores, y estos despertares también me generan interrupción del sueño y alternancia entre hiperventilación y también apnea, ya que no se alcanzan a activar ni siquiera los músculos dilatadores faríngeos, y también se da en personas no obesas. Y en cuarto está el de pobre respuesta muscular, que lo tienen hasta 1/3 de los pacientes con AOS, en el cual existe una disociación neural, o dicho de otra manera, los músculos no responden adecuadamente al impulso nervioso central que genera que la vía aérea se encuentre dilatada. Esto es porque, gracias a la hipoxemia y por sí a los ronquidos, va a haber un daño de los mecanorreceptores a este nivel. Pero entonces, ¿cuáles son los que tienen una mayor importancia en nuestra práctica anestésica? Son estos dos, el de pobre respuesta muscular y el de deterioro anatómico de las vías respiratorias superiores. ¿Y por qué? Porque en medicamentos que nosotros usamos en nuestra práctica anestésica usual, como son los opioides y los bloqueantes neuromusculares, son los que les puede generar una mayor afectación o acentuación de su condición. Eso es la gravedad de esta. Respecto a los factores de riesgo, tenemos esta revisión sistemática que se publicó en el año de 2021. Esta analizó 34 estudios de 28 países con un tamaño total de pacientes de casi 40,000, y encontró que una edad mayor de 35 años, un índice de masa corporal mayor o igual de 25 y la presencia de alcoholismo se relacionan con una mayor probabilidad de presentar apnea obstructiva del sueño.
También unas enfermedades como lo son la hiperlipidemia, la obesidad, la hipertensión, también la diabetes, siendo la hipertensión en especial un factor de riesgo bidireccional. Es decir, que una persona hipertensa tiene más riesgo de desarrollar apnea obstructiva del sueño y una persona con apnea obstructiva del sueño tiene más riesgo de desarrollar hipertensión. Respecto a su diagnóstico, como mencioné al principio, el estudio polisomnográfico es el gold standard, la polisomnografía basal. Este estudio se realiza en un laboratorio de sueño, se debe realizar por cerca de 6 horas, requiere el registro de diversas variables como lo son el electroencefalograma, el electroculograma, la electromiografía, la saturación, esfuerzo respiratorio, etc. Y nos arrojará un resultado por la cantidad de los eventos obstructivos, ya sean apneas o hipopneas por hora. Y a partir de aquí vamos a hablar la severidad de la enfermedad. Si tiene un IA entre 5 a 15, será una voz leve. Si está entre 15 a 30, será moderado. Y si es mayor de 30, será severo. Se han desarrollado de este estudio, a partir de este estudio, algunas variaciones que nos permiten tanto facilitar su realización como también titular la terapia de presión positiva. Uno de estos es la poligrafía respiratoria. Esta maneja menores variables como son el registro de la respiración, el esfuerzo torácico abdominal y la pulso-oximetría. No nos evalúa la electroencefalografía. Está validado también con una herramienta diagnóstica y es de utilidad en escenarios en los que no se encuentren con los recursos disponibles para establecer una polisomnografía basal en sí. Pero entonces, en vista de que no es factible realizar estos estudios polisomnográficos de manera evasiva, tanto por la disponibilidad y por los costos, se han desarrollado varias herramientas de screening a modo de cuestionarios que nos permitirán evaluar el riesgo de presentar rosa. Dentro de estas se encuentra, por ejemplo, la escala de Berlín, la escala de Stop-Bang, la STOP y la escala de Epworth. Pero entonces, ¿cuál vamos a usar? Bueno, en 2017 se publicó este metaanálisis que buscó evaluar la sensibilidad, especificidad y el odorativo diagnóstico de estas escalas en mención. ¿Y qué fueron lo que encontraron? Se encontraron que la escala de Stop-Bang fue la que se asoció con un mejor rendimiento que las otras, tanto por sensibilidad, especificidad y el odorativo diagnóstico. Y por lo tanto es la que se recomienda usar en nuestra práctica clínica habitual. Este cuestionario consta de 8 ítems que son de fácil aplicabilidad. En primer lugar, se pregunta si el paciente ronca duro, si se siente frecuentemente cansado, si alguien lo ha visto detener su respiración mientras duerme, si está o ha recibido tratamiento para la hipertensión arterial, si tiene un índice de masa corporal mayor de 35, una edad mayor de 50 años, una circunferencia del cuello mayor de 40 centímetros o si es hombre. ¿Y cómo se interpreta? Esta nos va a dar una valoración de riesgo para apnea obstructiva del sueño moderado o severo, el cual va a ser bajo si cumple menos un sí en menos de 3 ítems, medio si cumple sí en entre 3 o 4 ítems y alto si cumple el sí entre 5 o más preguntas. Respecto a generalidades del tratamiento, son varios los manejos que existen para esta enfermedad. No andaré mucho en lo específico de cada uno, pero resumidamente, vemos que el manejo conservador se basa en la modificación de estilos de vida, dejar de fumar, dejar el alcohol y la disminución del peso con modificaciones de la dieta. La modificación de postura del sueño se basa en que el decúbito lateral disminuirá la colapsabilidad de la vía aérea superior. Los dispositivos orales favorecerán parcialmente la corrección de algunas alteraciones anatómicas de la vía aérea superior, de la boca en especial, que pueden generar laos. Los estimuladores implantados son para el nervio hipogloso. También está la cirugía de la vía aérea superior, que buscará corregir alteraciones específicas. También está la cirugía bariátrica, que se manejó para la obesidad. Ya vimos que tiene una relación muy estrecha. Respecto al manejo farmacológico, no hay un medicamento específico para esta condición, pero se encuentran actualmente en investigación. Y lo que más nos atañe en nuestra práctica anestésica es la terapia de presión positiva de la vía aérea. Lo haremos enseguida. Esta es una terapia que es gold estándar para el manejo de la OSS, tanto moderada y severa. Y su principio fisiológico se encuentra en brindar una presión en las vías respiratorias una presión que sea capaz de vencer la presión crítica o la presión externa que colapsa la luz. El modelo más estudiado actualmente
a lo largo de la historia es la terapia CPAP. Esta parte de la base de brindar una presión continua en la vía aérea, reduciendo así la cantidad de eventos obstructivos nocturnos. Esto nos va a mejorar la sintomatología, la saturación nocturna, incluso llega a disminuir los valores de presión arterial y por lo tanto el riesgo cardiovascular. Resalta que a lo largo de los años, ya que algunas pacientes no toleran adecuadamente la terapia CPAP por ser una presión constante, se han desarrollado algunas variables de esto. Hay un CPAP, por ejemplo, que genera una discreta leve presión expiratoria. También está el auto-CPAP que titula automáticamente el valor de presión requerida. Por otro lado, también está la terapia PIPAP. Esta, a diferencia del CPAP, nos brinda dos niveles de presión, una alta inspiratoria y una baja expiratoria, y es de preferencia justamente en los pacientes que no toleran el CPAP. También si se cuenta con una hipoventilación importante o si el paciente se encontraba con CPAP y requiere presiones altas para evitar los episodios de colapso. Y eso es un valor específico de una presión que requería mayor o igual a 15 centímetros de agua. Entonces, veremos que estos dos dispositivos no son curativos, sin embargo, son capaces de mejorar la sintomatología y por lo tanto la calidad de vida, y como también vemos en parte también el riesgo cardiovascular. Pero entonces, ¿cuál es el dispositivo de interfaz de preferencia? No es que haya uno mejor que otro, sino que se debe usar el que más comodidad le brinde al paciente, ya que si el paciente presenta comodidad, va a favorecer la adherencia y va a mejorar los resultados. Es decir, la eficacia depende de la adherencia del paciente al uso del dispositivo. Respecto a su importancia clínica, se han estudiado los efectos lesivos de esta condición en diversos escenarios. En primer lugar, hablaremos del riesgo cardiovascular. En 2021 se publicó esta revisión sistemática y metaanálisis que tuvo en cuenta 24 estudios y encontraron que un paciente que tenga AOS tiene una mayor probabilidad de presentar una enfermedad cardíaca, de presentar un stroke, también de presentar enfermedad arterial coronaria, incluso le aumenta la mortalidad por causas cardiovasculares. Por otro lado, este estudio de corte prospectivo publicado en 2019 en JAMA evaluó la asociación de apnea obstructiva del sueño no diagnosticada con eventos posoperatorios principalmente cardiovasculares en cirugía mayor no cardíaca. Tuvieron en cuenta 1.218 pacientes de 8 hospitales en 5 países y estos pacientes eran mayores de 45 años y ya contaban con uno o más factores de riesgo cardiovascular. Entonces, ellos les realizaron el estudio polisomnográfico del sueño la noche anterior al procedimiento quirúrgico, ya sea ambulatorio o sea intrahospitalario, y no revelaron el resultado de la polisomnografía sino a los 30 días, en donde evaluaron los siguientes enlaces. Los primarios fueron cardiovasculares, principalmente la injuria miocárdica, la muerte cardíaca, falla cardíaca, tromboembolismo, fibrilación auricular de novo y stroke a 30 días. Y los secundarios fueron no cardiovasculares, como la intubación orotraqueal no planificada, la ventilación pulmonar postoperatoria, el reingreso a UCI y el desarrollo de infecciones. Bueno, ¿qué encontraron? Ellos encontraron que la AOS grave se asoció con un mayor riesgo de presentar todos los desenlaces primarios en conjunto. También se asoció con una mayor probabilidad de presentar muerte cardíaca, lesión miocárdica, insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. La AOS también se asoció con el desarrollo de procesos infecciosos de intubación orotraqueal no planificada y de reingreso a UCI, lo cual nos habla de los importantes riesgos que se deben someter los pacientes que tienen AOS. Entonces, vamos a hablar de los mensajes claves hasta ahora. En primer lugar, la apnea obstructiva del sueño es una condición con una alta prevalencia, ciertamente infraestimada en nuestra práctica clínica. En segundo, el diagnóstico es polisomnográfico y el screening debería realizarse siempre con el cuestionario Stop-Bank. En tercero, ese es un importante factor de riesgo cardiovascular que repercute negativamente en los desenlaces clínicos postoperatorios. Pasamos a la segunda sección. Esta es una ilustración del ilustrador Robert Seymour. Él fue el que dibujó las ilustraciones que se usaron en el libro que escribió Charles Dickens, que les mencioné al principio, de los papeles póstumos del. Entonces,
Estas se podrían considerar los pilares del manejo perioperatorio del paciente con AUS. En primer lugar, y como he enfatizado, es importante la sospecha clínica y el screening diagnóstico, ya que esos serán fundamentales para considerar posibles riesgos del procedimiento que posiblemente nos hagan modificar nuestro plan anestésico. Y es que si nosotros no sospechamos la enfermedad, esta nunca se va a diagnosticar. En segundo, es fundamental la educación al paciente sobre su condición y sus riesgos. Y se debería tener, o mejor dicho, entrometer tanto al paciente como a su familia de forma activa en la toma de decisiones. También es ideal que el seguimiento se realice de forma conjunta por un especialista o una clínica de sueño. En tercer lugar está el óptimo manejo de la vía aérea. Esto no solo hace referencia a la planeación de un aseguramiento seguro de esta, sino que también tiene que ver con las prácticas seguras de extubación, la administración de oxígeno suplementario y el uso de la terapia PAP cuando así se requiere. En tercero, la adecuada selección de medicamentos en referencia a continuar los medicamentos inhaladores que podrían ya venir usando estos pacientes, el uso cuidadoso de sedantes, de bloqueantes musculares y de analgésicos. Y en cuarto, la monitoría, la cual se lleva a cabo a lo largo de todo el periodo perioperatorio y dependerá de las condiciones del paciente, de la naturaleza del procedimiento a realizar, dando especial énfasis a la importancia que tiene la saturmetría de pulso continua y la vigilancia con capnografía cuando se encuentra disponible, cuando sea posible. Entonces, ¿qué vamos a ver en la valoración preanestésica? Aunque no está indicado realizar este screening a todos los pacientes, en la valoración preanestésica, independientemente del proceso a realizar, deberíamos tener en cuenta ciertos hallazgos que nos orientarán a saber a qué clase de pacientes sí les aplicaremos el score. Estos se van a encontrar en esos tres pilares, que es una valoración, de la valoración que son la anamnesis, los antecedentes personales y el examen físico. En primer lugar, evaluaremos factores de riesgos no modificables, que además del sexo masculino y la edad avanzada, será la presencia de alteraciones anatómicas como macroglosia, retrognatia o un paladar arqueado. En segundo lugar, veremos los factores de riesgo modificables, como es un sobrepeso o una obesidad, una circunferencia del cuello aumentada, el consumo de alcohol, de cigarrillo, también otras alteraciones anatómicas como hipertrofia adenoidal o también cuadros de obstrucción nasal. Y pasaremos entonces a la revisión de síntomas por sistemas, en el cual encontraremos la presencia de somnolencia diurna, de ronquidos, de cefalea matutina, de los eventos de apnea presenciados y también cuadros de disminución de la concentración y dificultad para memorizar. Y en cuarto lugar, pero no menos importante, la presencia de enfermedades principalmente cardiovasculares, como es la fibrilación auricular, la hipertensión pulmonar, falla cardíaca congestiva, stroke, diabetes, entre otros. Entonces, si tenemos un paciente en nuestra consulta que tiene varios de estos factores, nosotros deberíamos sospechar que posiblemente tenga un AUS asociado y deberíamos realizarle el screening de STOP-BANG. Bueno, tras realizar este screening, si nos dio positivo, nos vamos a enfrentar en dos escenarios en particular, que uno es el de procedimientos ambulatorios y el otro es el de procedimientos intrahospitalarios. Respecto al ambulatorio, en 2012 se publicaron, la Sociedad de Anestesia Ambulatoria, o SAMBA, publicó un consenso sobre selección preoperatoria de pacientes adultos con AUS llevados a cirugía ambulatoria y nos presentan dos escenarios clínicos. En primer lugar, tenemos un escenario en el cual el paciente ya tiene una apnea obstructiva del sueño diagnosticada y en segundo está en el cual nos dio el screening positivo y tiene la sospecha diagnóstica. Entonces, si el paciente ya tiene el diagnóstico, evaluaremos si sus comorbilidades se encuentran optimizadas o estabilizadas y si usa el CPAP, si es capaz de usarlo en el posoperatorio inmediato y después del alta. Si cumple con estos dos requisitos, se podría proceder con la cirugía. Por el otro lado, si el paciente tiene una sospecha diagnóstica, también evaluaremos si sus comorbilidades se encuentran estabilizadas y tendremos que ver si el procedimiento a realizar puede realizarse con una analgesia que sea predominantemente no opioide. Si cumple con estas dos condiciones, idealmente podría llevarse a cirugía.
Sin embargo, en ambos casos, si nos encontramos con que sus comorbilidades no están optimizadas o estabilizadas, se considera que el paciente muy probablemente no sea candidato para llevarse al procedimiento ambulatorio y por el contrario se va a beneficiar de un diagnóstico y de un tratamiento específico de su condición o de su comorbilidad. En segundo lugar, tenemos el contexto de los pacientes intrahospitalarios. En ese sentido, en el año 2021 se publicó esta revisión que recoge recomendaciones tanto de la ASA como de la Sociedad de Anestesia y Medicina del Sueño. Aquí también nos enfrentamos a dos escenarios, que es igual el paciente que tiene ya el diagnóstico con AOS y el paciente que nos dio el screening positivo o que tenemos una sospecha. Digamos que este algoritmo también recoge varias de las recomendaciones del manejo ambulatorio, pero con algunas variaciones. Partiendo de aquí, tanto el paciente que ya tiene el diagnóstico como en quien se lo sospechemos, deberemos considerarlos de entrada que ya tienen un riesgo perioperatorio mayor por la AOS. En segundo lugar, los pacientes en quienes se sospecha que tengan el screen positivo, no existe evidencia que nos diga que aplazar la cirugía de rutina hasta la confirmación polisomnográfica debe realizarse, sino que ambos podrían llevarse al quirófano. Es importante también en ambos casos la notificación del paciente a su familia, la educación, como les mencioné, como uno de los pilares de este manejo, y lo ideal sería que también el cirujano, el equipo tratante tengan conocimiento de la condición que tiene. Respecto a los pacientes que usan el CPAP, ya sean adherentes o no sean adherentes, o los pacientes en quien no se ha tratado esta condición, igual se puede proceder con la cirugía, pero en ausencia de otras condiciones de salud severas o no controladas que puedan contraindicar el procedimiento. Del caso se tiene que proceder con precaución. Y los pacientes que ya venían recibiendo la terapia PAP, estos deben continuarlo en el periodo preoperatorio, digamos, de forma inmediata y con los mismos parámetros que ya venía recibiendo anteriormente. Si el paciente no era adherente o si no tenía, o si estaba con una sospecha diagnóstica, no se ha tratado su OSA, se debe considerar la terapia PAP en caso de que hayan signos de obstrucción de la vía aérea o que desarrolle hipoxemia. Y vemos que aquí los algoritmos le dan una especial importancia al uso de la terapia PAP en este periodo postoperatorio. Pero entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, en 2021 se publicó esta revisión que buscó evaluar los efectos de la terapia PAP perioperatoria con énfasis en pacientes con AOS. ¿Y qué encontraron? Evaluaron en pacientes que tengan AOS únicamente 4 años. Lamentablemente la cantidad de estudios no fue elevada, pero sí encontraron que el uso de la terapia PAP nos va a mejorar el índice de apneas y hipopneas, mejora la saturación de oxígeno postoperatorio, la función pulmonar, y tiene un efecto positivo en disminuir la incidencia de depresión respiratoria inducida por opioides. Y en la población general también encontraron menores tasas de intubación endotraqueal, de neumonía y una disminución de los días de la estancia hospitalaria, lo cual soporta los beneficios de usar esta terapia. ¿Cuáles son los mensajes clave hasta aquí? Bueno, en primer lugar, resalto, los pacientes con que ya tengan un diagnóstico o sospecha clínica de AOS, ambos se deben considerar ya de por sí de mayor riesgo operatorio. En segundo, los pacientes ambulatorios con un diagnóstico previo de AOS pueden recibir el aval si tienen sus comorbilidades estabilizadas y son adherentes a la terapia PAP. En tercero, los pacientes también ambulatorios que tengan una sospecha clínica de AOS pueden recibir el aval si sus comorbilidades se encuentran estabilizadas y si el dolor puede manejarse con medicamentos idealmente no opioides. Y en cuarto lugar, en el ámbito intrahospitalario se debe considerar la optimización y la evaluación de los riesgos de salud concurrentes, en especial las condiciones cardiopulmonares no controladas que puedan contraindicar la realización del procedimiento. Bueno, en cuanto al manejo de la vía aérea, existe una estrecha relación de esta condición con la obesidad, como ya lo he mencionado. Esto nos va a aumentar la probabilidad de encontrarnos con predictores de vía aérea difícil, no solo por la obesidad en sí, sino también por las variaciones anatómicas de la vía aérea superior y de la anatomía craneofacial que puedan tener. Es así como además encontraremos una mayor probabilidad de presentar lesión laringe perioperatoria,
trauma de la vía aérea, desaturación, aspiración, admisión a UCI no esperada e incluso la muerte. Respecto a la intubación, se va a intubar el riesgo de encontrar un Cormack-Lehane entre 3 a 4. También se triplicará el riesgo de requerir un requerimiento de ayudas adicionales para la intubación y de requerir una necesidad de múltiples intentos de intubación con un objetivo 3.46. En cuanto a la ventilación con máscara, también encontraremos una mayor incidencia de oxigenación o ventilación inadecuada o incluso imposible, un mayor requerimiento de dispositivos adicionales o un mayor requerimiento de necesitar asistencia con la máscara con un ratio de 3.39. Entonces, respecto a este diagrama, por así decirlo, va a resumir las recomendaciones que se han realizado en estos pacientes en específico. Las últimas revisiones recogen recomendaciones de la DAS. Entonces, si tenemos un paciente que tiene una predictores de la vía aérea difícil, en primer lugar deberíamos considerar hacer uso de la anestesia regional o de anestesia neuroaxial. Si no es posible, deberemos proceder como una vía aérea difícil y se recomienda que se realice con una intubación orotraqueal despierto. Eso sí, siempre se recomienda tener ayuda en el quirófano, es muy importante pedir ayuda. Segundo, la oxigenación. Se recomienda realizar oxigenación apneica, nos va a aumentar el tiempo de tolerancia a la desaturación. Se recomienda realizar el procedimiento con topicalización de la vía aérea idealmente. En caso de que se requiera sedación, deben usarse medicamentos que comprometan lo menor posible la función pulmonar, como el dexmedetomidina, incluso dosis bajas de ketamina, o en tercer lugar, también el remifentanil debido a su vida media corta, pero a la dosis más baja posible para realizar una sedación superficial. El paciente se debe posicionar en rampa y se debe usar un videolaringoscopio o un broncoscopio. No hay evidencia que diga que uno es mejor que el otro. Esto va a depender tanto de los recursos institucionales como de la experiencia del operador. Si tenemos éxito, continuaremos con nuestro plan. Pero si se presenta falla en la intubación, vuelvo y repito, es importante la ayuda y también no hacer lo mismo que ya se hizo antes. Lo ideal es siempre ir agregando cosas nuevas al algoritmo. Entonces, si usamos el videolaringoscopio, procederemos a usar el broncoscopio. Y si también se va con este, procederemos a hacer uso de técnicas combinadas, que se puede ser un videolaringoscopio más broncoscopio o incluso la ayuda con dispositivos supraglóticos. Si tenemos éxito, continuaremos con nuestro plan. Y si no, se recomienda despertar para replantear la estrategia de manejo de la vía aérea, eso según la naturaleza o la prioridad del procedimiento, o incluso se podría realizar una vía emergente cuando esté indicado, cuando sea necesario. Si encontramos que el paciente no tiene predictores de vía aérea difícil, se puede proceder con una intubación en un paciente inconsciente, pero en presencia de asistentes calificados y de un equipo de vía aérea difícil disponible. Respecto al uso de bloqueantes neuromusculares, en 2018 se publicó esta revisión sistemática que tuvo en cuenta 5 estudios con 1.126 pacientes y se incluyeron pacientes que tuvieron un diagnóstico o sospecha de AOS y que hayan recibido un bloqueante neuromuscular no despolarizante o un agente de reversa intraoperatorio. ¿Qué encontraron? Encontraron que la aplicación de este medicamento, de esos bloqueantes neuromusculares no despolarizantes, nos genera un mayor riesgo de presentar hipoxemia posoperatoria, de falla respiratoria y de bloqueo residual versus pacientes que no tengan esta condición. Entonces, aquí surgen las siguientes recomendaciones cuando se administra un agente bloqueante. En primer lugar, siempre extubar a estos pacientes despiertos. En segundo, se debe verificar la reversión total del bloqueante pre-extubación haciendo uso de una monitoría como puede ser un tren de 4. En tercero, la recuperación postoperatoria post-extubación debe realizarse idealmente en una posición lateral, semivertical u otras posiciones no supinas. ¿Y cuál agente de reversión vamos a usar? Bueno, esta revisión tuvo en cuenta estos dos estudios en esta población específica, el cual compararon si era mejor el Sugamadex versus la neostigmina. ¿Y qué encontraron? Encontraron que con el uso de Sugamadex habría una menor incidencia de complicaciones pulmonares postoperatorias dadas por desaturación, hipoxemia, apnea, necesidad de manipulación de la vía aérea, reintubación orotraqueal, uso de CPAP,
la ventilación mecánica invasiva, las telectasias e incluso de eflusión pleural. Por lo tanto, el agente que se recomienda que deberíamos usar sería el Subuamadex por los beneficios antes mencionados. Para terminar, respecto a los cuidados posoperatorios y el direccionamiento, de la misma manera se van a extrapolar cuidados posoperatorios de pacientes obesos. En resumen, en cuanto a cuidados, es importante la posición de cama, la posición de la cabeza, es que no esté el paciente en una posición en supino, ya que genera una mayor propensión al colapso de la vía aérea, sino que sea ya sea una posición sentado, semivertical o lateral o semilateral. También la vigilancia en la unidad de cuidado posanestésico tiene que ser más larga de al menos 3 horas. Se recomienda el inicio de la fisioterapia y una movilización temprana. Y respecto a la monitoría, además de vigilar el sangrado y las posibles complicaciones derivadas del procedimiento quirúrgico, se debe evaluar muy bien, estar muy atentos de signos de obstrucción del aviario superior o de desaturación, como también de sedación relacionada con la analgesia. Entonces, cuando termina la cirugía, se evaluará si en el intraoperatorio hubo la presencia de desaturación, alguna complicación, deterioro hemodinámico que por sí ya indique su ingreso a una unidad de cuidado intensivo o intermedio. En caso de que no haya sido el caso, igual se vigilará, como les mencioné, de forma prolongada en la unidad de cuidado posanestésico, y si presenta un diagnóstico de OSA, una sospecha clínica, o si ha presentado alguno de estos eventos o signos de obstrucción de la vía aérea o de desaturación, se evaluará la indicación de iniciar terapia con presión con terapia PAP, con CPAP. En caso de que no haya presentado un signo de desaturación o de obstrucción de la vía aérea, se podría continuar los cuidados en unidad quirúrgica convencional o sala de piso convencional. Pero entonces, específicamente, ¿qué pacientes dentro de estos van a requerir manejo de UCI? Pues se propone esta tabla, este algoritmo que se basa en primer lugar, si el paciente tiene una indicación de CPAP y si presentó, como les mencioné, un signo de desaturación o de obstrucción de la vía aérea, y si requiere manejarse con una terapia CPAP y recibió opioides en el postoperatorio, la vigilancia en una UCI sería lo deseable, pero en una unidad de cuidados intermedios sería aceptable. Por el contrario, si el paciente tiene indicación de iniciar terapia CPAP independiente, pero no la toleró, no se pudo empezar, independientemente de que en el postoperatorio requiera opioides o no, tienen un mayor riesgo de presentar deterioro respiratorio. Y lo ideal, lo deseable sería que todos esos pacientes se vigilen de entrada en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, los mensajes claves de esta última sección: en la medida de lo posible se deben optar por estrategias anestésicas con técnicas regionales o neuroaxiales. En segundo, la administración de dosis bajas de morfina intratecal de hasta 100 microgramos en anestesia raquídea es segura en un plan de analgesia multimodal y a su vez nos ayudará a reducir la cantidad de opioides sistémicos que pueda necesitar el paciente. En tercer lugar, en pacientes con múltiples predictores de vía aérea difícil que requieran anestesia general, se recomienda una estrategia de intubación despierto, también con tener en cuenta otros planes en caso de falla y la presencia de ayuda en el quirófano. En cuarto, se recomienda monitorizar el bloqueo neuromuscular y usar el Subuamadex como agente de reversa en caso de ser necesario, así como también todos estos pacientes se deberían extubar despiertos. En quinto lugar, se debe evaluar la necesidad de cuidados especiales según los eventos intraoperatorios, como es inestabilidad hemodinámica o desaturación, también posoperatorios, la tolerancia al CPAP, sí o no, y el uso de opioides posoperatorios, sí o no. Para terminar, traje esta frase del escritor Charles Dickens, quien publicó la novela que les he venido mencionando a lo largo de la charla, y es que hay grandes hombres que hacen a todos los demás sentirse pequeños, pero la verdadera grandeza consiste en hacer que todos se sientan grandes. Muchas gracias. Este es el QR donde está la bibliografía, por si alguien se encuentra interesado, y quedo atento para desarrollo de dudas. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias al doctor Jorge Rosero por la presentación que nos acaba de hacer.
Se hizo un esfuerzo muy importante para que las recomendaciones que se trajeron fueran recomendaciones útiles para la práctica diaria y que esas recomendaciones estuvieran soportadas en la mejor evidencia posible. Muchas gracias al doctor Jorge porque soy testigo del trabajo y el esfuerzo que se hizo. Espero que la presentación les haya sido útil y quedamos atentos a comentarios, preguntas, aportes. Bienvenidos. Por aquí veo ya al profesor Mario Zamudio. Adelante, Mario. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, Mario, te escuchamos bien. Listo. Pues primero algunas cosas de forma y luego dos preguntas. Primero, pues para mí felicitarte, a pesar de que pues, es tu primer año de formación, claramente pues se ve un esfuerzo y un enfoque como si pues hubiera una gran experiencia en el tema. Me parece bastante a resaltar. Posiblemente también, por supuesto, el papel del tutor. A mí me gustó mucho la presentación, mucho, puesto que, claro, uno cuando piensa lo mismo, pues digamos que también se siente contento, pero digamos que de una manera independiente hemos llegado a unas conclusiones similares y eso pues basado pues en la racionalidad científica y en la mejor evidencia que creemos pues está disponible. Por el esfuerzo de lo profundo del tema, lo amplio y que también intentaron volverlo muy práctico, me parece excelente. Felicitaciones. Con respecto a la forma, personalmente no me gustan los pantallazos de los artículos, intento hacer lo mínimo. De hecho, en la exposición que hice en el servicio, les puse una y lo advertí previamente, la razón por la cual lo hice. Es una cosa de forma, pero ya como que no sé hasta qué punto pues, todos los pantallazos de las tablas y los algoritmos, cuáles tal vez vale mejor hacer una tabla propia. Lo dejo como de forma, una cosa muy menor, más personal que otra cosa. Con los pantallazos de algunas que quedaron muy densas. Hay unas diapositivas que realmente quedaron muy densas, tanto que tocó hacer zoom para poder explicar lo que había. Solo forma ese comentario. Y le tengo dos preguntas. En primer lugar, para usted, ¿cuáles son los aprendizajes más importantes de esta charla en su práctica profesional como anestesiólogo? Y en segundo lugar, ¿cuáles consideras que son las brechas de evidencia más importantes después de haber hecho esta revisión? Cierro el comentario diciendo que felicitaciones. La verdad es que me gustó mucho. Bueno, profe, buenos días y muchas gracias por sus comentarios y por sus recomendaciones. Pues en primer lugar, me parece pues muy importante que la verdad en nuestra práctica clínica usualmente no consideramos la presencia de esta enfermedad, pero haciendo la revisión vemos que eso nos genera un riesgo importante y uno debería siempre considerarlo, y yo creo que en mi práctica a partir de ahora en adelante, viendo todo lo que he escrito y lo que encontré,